Y hoy, 15 de febrero, pues nos damos cita en este salón de actos del Ayuntamiento de Jaén de la Vera para presentar lo que va a ser la sexta ruta de mountain bike La Vera en femenino y compañía. Desde luego que tiene también una pincelada, tiene un color pues especial esta ruta de nuevo, y es que tiene pues un carácter solidario, ¿no? Que en este caso pues también va a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, pero de alguna manera muy especial, muy cercana a la Asociación Española, a la Asociación Jariceña contra el Cáncer que tenemos en nuestro municipio y que también nos acompaña aquí en esta pequeña presentación. Así que a ellas también y a ellos pues darles las gracias, no solamente por esta actividad, sino también por todo esa labor de voluntariado que hacen en nuestro municipio y que llegan a tantísimos jariceños, a tantísimas jariceñas, pero también colaboran dentro de la propia Asociación Española contra el Cáncer. Y esta ruta de mountain bike en femenino, pues yo solamente desgranar, ¿no? que de nuevo y por sexto año pues se celebra en torno a una ruta, ¿no? que es compartida entre los términos municipales de Jaraíz, Torremenga y Collado, que también de manera indistinta pues va rotando para que la salida y la llegada sea en cada uno de los municipios. En este caso pues la ruta vuelve a Jaraíz el 17 de marzo, desde por la mañana. La salida precisamente aquí en el corazón de nuestro municipio, en la Plaza Mayor, será pues la salida en la que previamente pues tendrán que hacer las inscripciones, y que eso pues ya os lo dejo a manos de aquellos que están organizando esta carrera, tanto a la Asociación Deportiva Las Moriscas como a la Federación Extremeña de Ciclismo. Y nosotros pues solamente desde el Ayuntamiento estamos colaborando, estamos cooperando, estamos acompañando a que esta y cuantas más iniciativas se hagan en nuestro municipio mejor, con carácter deportivo, con carácter social, y en definitiva que una vez más pues podamos disfrutar de una convivencia en torno al deporte en nuestro municipio. Así que sin más, luego pues también estamos abiertos como siempre a cualquier tipo de pregunta en este o en cualquier otro sentido, y ahora pues le paso la palabra a la organización para que puedan explicar muchos más detalles de la misma. Perfecto. Bueno, pues como bien ya ha dicho Luismi, lo ha explicado básicamente un poco todo, ¿no? Este año toca en Jaraíz, el año pasado fue en la localidad vecina de Torremenga. Las inscripciones se van a abrir ya mismo para que la gente pueda ir inscribiéndose, y como novedad este año sí es verdad que hay una aportación solidaria a través de Bizum para todas aquellas personas que quieran colaborar, pero que bien porque no montan en bici o porque no pueden asistir, pues puedan tener esa colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer que hay aquí en Jaraíz de la Vera. Por mi parte, poco más. Como novedad también se ha variado un poco el recorrido con respecto al año pasado, porque el año pasado sí es verdad que ya nos dimos cuenta que gracias a las bicicletas eléctricas que hay ahora, pues es más fácil o se hace con más facilidad lo que es el recorrido en sí. Entonces, bueno, esperemos que año a año esto vaya consolidándose, ya que se retomó de nuevo esta ruta que estaba un poco parada, y que no dejemos de hacerla en los próximos años. El recorrido son 29 kilómetros y el nivel es medio-bajo, que lo puede hacer cualquiera. Además, con las bicicletas eléctricas es mucho más sencillo. Y luego decir que al final de la ruta, Ángel Che siempre se encarga de hacer alguna cosita. No sé este año que nos prepara. El año pasado fue la hormiga, al terminar. Además de eso, tenemos dos avituallamientos, uno en Collado y otro en Torremenga. Por parte de la Asociación Las Moriscas, pues dar las gracias al Ayuntamiento de Jaraíz, como siempre, que está siempre apoyando todo tipo de iniciativas y más este tipo de cosas que son solidarias, y a los organizadores, en este caso a Dani como director técnico, y a José, que son los que llevan la voz cantante de la organización de esta ruta, ¿no? Y la verdad que está bien que salga el espíritu colaborativo en nuestra localidad, y bueno, yo creo que eso siempre lo hemos demostrado, tanto Ayuntamiento como Asociación del Cáncer, como Las Moriscas, etcétera, y todas las asociaciones del pueblo, ¿no? Que estamos muy implicados y muy solidarizados con todo tipo de causas. Bueno, yo ya desde la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Jaraíz, dar las gracias a todos los organizadores, a todos los que de verdad participan, y ya llevamos la sexta ruta. Vamos a ver si conseguimos año tras año algunas más. Muchas gracias a todos.
Bueno, yo solamente para terminar, y algo que no porque sea lo último sea lo menos importante, pues también agradecer, ¿no?, a la colaboración de todas y cada una de las empresas, ¿no?, que con sus más o menos aportaciones pues también hacen que esta ruta pues pueda salir adelante, y también gracias a su estímulo, gracias a su aportación económica por parte de estas empresas, por parte de estos empresarios, pues también estas cosas con la unión y de manera conjunta pueden salir adelante. Así que también a todos y a cada uno de ellos muchísimas gracias. ¿Qué importe tienen las inscripciones? Las inscripciones tienen para federados, hay una prueba federada, ¿vale?, que se hace a través de la Asociación Extremeña de Ciclismo. Los federados, el importe es de 10 euros y para los no federados es de 18. Esa diferencia se debe al seguro que la federación nos obliga a sacar a esas personas que no están federadas. Y en cuanto a los que quieran hacer una aportación, es libre. Es libre. Está aquí el número se hace a través de Bizum y hay un número de contacto que irá destinado, pues como hemos dicho antes, a la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Jaén.